Las pestañas en el párpado crecen en varias filas, no es una línea sola. Os demuestro en un dibujito. Esto es un trozo de nuestro párpado aumentado. Las pestañas crecen así. Hay algunas pestañas que incluso salgan de la fila. Estas pestañas que sobresalen, cuando levantamos un poco el párpado, se verán unas pestañas que están muy por encima de las demás pestañas, que sobresalen mucho de la fila. Estas pestañas no vamos a colocar la extensión, porque primero que se verá que es muy apartada de las demás, y segundo, se ve feo porque sobresale, después empieza a moverse, empieza a girarse, y mejor evitar poner en estas pestañas las extensiones, ¿vale? Vamos a colocar las extensiones en todas estas pestañas que están en filas. Es difícil, incluso cuando empezamos a trabajar con las extensiones, es difícil ver las filas y diferenciarlas. Por eso, la técnica que os propongo para trabajar sería usar todas las pestañas iguales en las filas de abajo que en las filas de arriba. En Rusia, por ejemplo, la mayoría de los artistas trabaja por filas. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de la fila de las pestañas, les colocan una medida u otra medida para tener una línea recta de las pestañas. Vamos a ver el párpado así. Para llegar a tener esta línea perfecta de las pestañas cuando miramos a una persona, sabiendo que hay diferentes filas de las pestañas, y si colocamos la misma medida en la fila de abajo y en la fila de arriba, tendríamos que el espacio que tenemos también entre las filas va a hacer que esta pestaña de misma medida va a sobresalir, y aquí también, y no será la línea recta de las pestañas. Entonces, ¿qué haríamos? En caso de esto, os explico por encima, pero no me voy a meterse en este tema mucho, ¿vale? Porque primero que tendréis que aprender a poner las extensiones, digamos, sin complicar la vida, porque esto es complicar la vida muchísimo. Esto se usa para los campeonatos, incluso esta línea perfecta realmente sirve para los campeonatos y para tener fotos bonitas en Instagram, porque a los clientes no les gusta este efecto, porque nuestras propias pestañas no crecen iguales. Nuestras pestañas crecen de diferentes largos. Y entonces este efecto como que es bastante artificial. Pero bueno, lo voy a explicar. Para tener esta fila de las pestañas ideal, lo que haríamos, primero tendríamos que ver en el párpado estas líneas de pestañas de crecimiento, ¿vale? Se dividen normalmente en tres: la primera fila, la segunda y la tercera. La tercera quiero decir la que está más arriba, más cerca al párpado, y aquí la línea que está más cerca al ojo. Entonces, en estas pestañas de esta fila de abajo, sería colocar siempre el largo máximo que hemos escogido. Por ejemplo, tenemos un esquema para trabajar. Hemos decidido que nuestras pestañas serán un 7, un 8, un 9, un 10, un 11,
un 12 y aquí pues 11, 10, ¿vale? Que sería el efecto ojo de gato. Por ejemplo, trabajamos ahora con esta zona, que las pestañas más largas son 10. ¿Qué quiere decir aplicando este esquema? Que la pestaña más larga, que es 10, irá en la fila de abajo, esta fila, que sería 10. Después vamos disminuyendo las medidas, es decir, en la fila del medio sería un 9 y en la fila de arriba sería un 8. De tal forma, tendríamos la línea perfecta de las pestañas. Lo que me importa más que esto, ¿vale? Esto podrías hacer un masterclass de las artistas que trabajan por filas, porque yo no trabajo con ellas. Pero también, ¿para qué nos puede servir saber las diferentes filas que hay? Porque cuando estamos pasando de una medida a otra, que lo he borrado, que era 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 10. Cuando pasamos de una medida a otra, para no tener un cambio brusco de las medidas, digamos como si fuera una escalera, para no tener este cambio, vamos a trabajar con filas. ¿Cómo vamos a trabajar con filas? Por ejemplo, estamos pasando de la medida 10 a la medida 11, ¿vale? Que tendríamos aquí también 10 y aquí todo 11. Aquí 10 y aquí 11. En este caso, para no tener este cambio tan brusco, aquí 10, pasamos primero la fila de abajo empezando por 11. O sea que estamos poniendo las extensiones de 10, 10, 10. Para cambiar a la medida 11, aquí ya empezamos a poner 11. Y esta fila 10. ¿Vale? Después ya pasamos aquí otra vez 11, que ya hemos cambiado desde aquí. Aquí sería, bueno, ya también 11. Y después lo último que vamos a pasar de la medida sería aquí, 11. ¿Vale? Espero que se entiende. Para pasar de una medida a otra, aquí en el medio, entre las medidas, sería primero pasar la fila de abajo con medida más larga y aún usando aquí la medida más corta, que aquí también podríamos poner un 10, ¿vale? En estas filas. De tal forma tendríamos un cambio más suave de medida a medida. Y pues así sería lo mismo de 7 a 8, que sería colocar un 8 en la fila de abajo, aquí sería colocar un 9 en la fila de abajo cuando todavía no hemos pasado, y así va, ¿vale? Así funciona.